que es un error entender a la humanidad o al proceso humano, a la vida humana en la Tierra como algo taxonómico que hace la historia porque necesita hacerlo. ¿Viste? Vos decías 70 años. Es un proceso orgánico de la humanidad. El capitalismo, ¿no? Que se habla, no, soy anticapitalista. Bueno, ¿qué es el capitalismo? ¿Cuándo arrancó? Se pone en fecha, pero es el resultado de nuestra oscuridad porque es un proceso orgánico. O sea, el comunismo vino una teoría marxista. Alguien le escribió, dijo, che, para mí hay que organizarse así. Y después alguien lo agarró y lo implementó a su gusto y piacere y fue el comunismo. Nadie escribió sobre el capitalismo. No hay un tratado del capitalista, no hay un Karl Marx capitalista. Todos los que escriben son post-proceso orgánico. Se lo puede determinar algunos de la revolución industrial, ¿no? Y otros con la burguesía que se le planta el feudalismo, ¿no? Después procesos, digo. Podés ir al Renacimiento donde cambia de un paradigma teocéntrico a antropocéntrico, pero la realidad es que los egipcios, digo, no eran capitalistas, no había castas, no había gente que tenía y gente que no había, gente que no tenía. Los romanos, no había gente que tenía más y gente que no tenía nada. Digo, ¿cuándo arrancó? Si lo ves en esa taxonomía histórica, algunos están hablando del calvinismo, ¿no? De una mirada religiosa que era lo que hoy pueden ser tipo los Amish, ¿no? Que, o sea, viven en devoción a Dios, entonces acumulan un montón y son muy austeros y tienen un montón. Y eso venía de pueblos donde el lugar era frío, que tenía que ver con la cultura. O sea, en invierno te morías de frío, tenías que consumir los recursos que habías producido y guardado en las estaciones que te permitía. Entonces digo, decir, che, el capitalismo es malo, no sé, es un proceso orgánico. Después, como eso va evolucionando con un montón de como capas y variables del mismo proceso histórico, llevan a donde estamos hoy. Pero es muy injusto decir, estamos mal porque a partir de tal año la cagamos. No, venimos sin gestionar las sombras de la humanidad desde siempre. Ok, ¿y cuáles serían hoy esas sombras que vos observás? Yo creo que siempre el poder es una gran sombra. La gente que tiene devoción o vocación por el poder es una gran sombra. Si alguien viene y te dice, yo quiero ser presidente, yo quiero ser otro, la pregunta es ¿para qué? ¿No? Digo, ¿qué necesidad tenés? O sea, ¿querés que el mundo sea mejor o vos querés ser presidente? Claro, si es una cuestión de ego o si es una cuestión de realmente hacer las cosas bien. De ego, de que tu mamá no te quería, de autoestima baja, de que estás re loco, yo qué sé. Digo, y la composición o la sumatoria de todas esas variables que están en cada persona que habita la Tierra. Ahora, cuando yo te digo esto de la visión histórica, vos me planteaste como la dicotomía capitalismo-comunismo. Y me decís que el capitalismo es o sea, toda la historia de la humanidad es un proceso histórico que se fue haciendo, claro, se fue haciendo, ¿no? Está bien, marcaste en algún momento el capitalismo empezó a tomar forma hacia el final de la Edad Media, con diferentes circunstancias, pero ¿por qué asociaste el capitalismo al mundo de hoy, digamos? O sea, ¿entendés que es parte de...? Porque obviamente es el sistema que hoy rige, que predomina y evidentemente está mostrando que no funciona. Para mí el capitalismo es como el juego de la silla, ¿no? ¿Viste? Está la música, se corta y hay uno que se queda afuera y se saca una silla y se prende la música de vuelta y va ajustando y va ajustando y va ajustando y va ajustando para buscar hacer más eficiente, digamos, para maximizar las ganancias, y el resultado es esto que estamos viendo. Mucha gente desempleada, mucha inequidad, mucha tecnología por un lado que parece que nos da más bienestar, pero en realidad agranda la brecha, ¿no? Porque la tecnología, digamos, el que invierte en tecnología es para maximizar sus ganancias. Si vos te ponés a pensar, la tecnología hace que los procesos sean más eficientes, y esa eficiencia es ganancia para alguien. Entonces digo, todo el quilombo que tenemos de bienestar que nos hace creer que necesitamos consumir muchas cosas para ser más felices, que a su vez en un proceso de competencia las empresas necesitan ser más eficientes, incluye tecnología, va sacando gente, ¿no? del proceso laboral, por un lado, y a su vez saca consumidores. Y esos consumidores que se van, dejan de producir el sistema, con lo cual se va achicando, y es eso el juego de la silla. Y eso sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Hoy en el mundo hay 6 personas que tienen la misma riqueza que el 50% más pobre. Oxfam lo dice, no lo digo yo. Entonces, o sea, estamos yendo a un abismo social y ambiental, y es la misma moneda, ¿viste? La gente dice, no, sustentabilidad, ecología, lo social. No, yo trabajo en lo social, no trabajo en sustentabilidad. No es todo lo mismo. Y creo que lo que falta es una
introspección espiritual muy grande a nivel colectivo y sobre todo a nivel individual de los que habitamos en este hermoso planeta. Ah, buenísimo. Entonces, entendemos, el capitalismo genera desigualdad, una desigualdad violenta por un lado, está haciendo destrucción ambiental y vos decís que las sombras estarían en el desconocimiento espiritual desde el individuo y lo colectivo. Sí, y no digo que es el capitalismo, digo que es la sombra. El capitalismo es una palabra para titular un fenómeno social orgánico. No es lo mismo el capitalismo californiano que el neoyorquino. No es lo mismo un tipo que inventa algo para que el resto de las personas viva mejor que un tipo que especula exclusivamente y hace plata especulando con una maquinita que tienen algunos que emiten plata y todo lo que eso genera en el mundo. O sea, hoy la mayoría de las transacciones del mundo son especulativas. Claro. Entonces, digo, yo soy capitalista, pero yo hago bioía, rescatamos descarte de fábrica de botones con gente en situación de cárcel y hicimos productos, porque está en mi vocación emprender y hacer cosas. No quiero que eso le haga mal al mundo. Entonces, me parece que poner a todas las personas en la misma bolsa y a partir de ahí decir el capitalismo es malo, y para mí es un error conceptual, porque la pregunta es si el capitalismo no es el camino. ¿Cuál es el camino? Y hasta ahora no lo encontramos. Si hay en desarrollo un proceso mejor, buenísimo. Esto es muy humano de cuando algo no funciona o no lo entiende, prefiere eliminarlo. Claro. Es como la selva. ¿Viste? Confundimos lo complejo de lo complicado. Cuando la gente se topa con algo complejo y lo llama complicado, lo complicado suele eliminarse. La selva es compleja. Tiene una riqueza, obviamente, enorme. Pero como es complicada esa complejidad, y es más fácil deforestar, poner monocultivo y ya está. Claro. Porque nadie se tomó el tiempo o el trabajo de entenderla y ver toda la riqueza que hay en una selva. Lo mismo pasa con el capitalismo. El capitalismo es complejo y tiene muchas fallas que nos generan mucho sufrimiento a gran parte de la humanidad. Eliminémoslo. No, bueno, es complejo. ¿Por qué no nos sentamos a entender qué está bien, qué está mal? Si es lo que falla la estrategia o la implementación. La democracia no está funcionando. Es maravillosa. Ahora, ¿la vamos a eliminar porque no funciona? Porque no está funcionando. Porque yo no me siento en un sistema representativo. La democracia se diseñó en Grecia para 5.000 personas. No es lo mismo una estrategia y su implementación para 5.000 personas. Imagínate un pueblo de 5.000 personas que vos votás un representante y es tu vecino. Esa misma estrategia en una población de 45 millones de habitantes como es Argentina, donde un tipo de Jujuy, de la Puna, vota, un tipo que nunca va a ver, que a lo sumo lo ve en un afiche. Entonces digo, el problema es que nos da mucho miedo la complejidad. Claro. O sea, pero claramente estamos en un proceso en donde todas estas instituciones, digamos el capitalismo como el que hoy regula las transacciones económicas, la democracia como la que regula la cuestión política, estarían en algún punto mostrando limitaciones que requieren alguna transformación. Eso estamos... Yo quiero que no los sistemas, los usuarios. O sea, el cambio tendría que ir por la implementación de los sistemas. Los sistemas son fantásticos. Si a vos te dicen que capitalismo es un sistema que promueve la libertad y ejercer la vocación que tiene cada uno para ofrecerle al mercado su diversidad, su propósito, y eso sucede en armonía por un sistema democrático, es fantástico. Claro. Ahora, eso no pasa. ¿Por qué? Porque no tuvimos la capacidad de gestionar nuestras sombras, que es ese camino espiritual que es lo que hay que meterle. O sea que estamos yendo a un punto que me parece interesante. No son las instituciones, sino que somos las personas, somos los individuos los que estamos, digamos, errándole. Y a mí la democracia me encanta. Ahora vos decís, vivís en un país democrático y yo tengo mis dudas. Pero la democracia, si vos lees la Constitución y entendés cómo la democracia divide 3 poderes para que se autorregulen, y un sistema representativo, toda esa parte de diseño me parece súper interesante, muy válida. Ahora, no funciona. Bueno, ¿qué hacemos? Que se vayan todos. Bueno, y si se van todos, ¿qué viene? No sabemos. Entonces nos quedamos en el caos total. O sea, volvemos, retrocedemos, no sé, muchísimos años atrás, y no sé si es el camino. Ahora, tampoco es el camino hacerse el pelotudo y pensar que no pasa nada, porque la situación es dramática. La situación es dramática, y eso lo vemos, tanto en lo social como en lo ambiental. Sí, 100%. Y estaría fallando por la base que somos los individuos, somos los seres, las personas. No sé si los seres o las personas. Yo, por ejemplo,
Los presidentes de Latinoamérica no conozco tanto tampoco. Supuestamente son un empleado nuestro, del pueblo. Si vos en una empresa seria contratás a un CEO, haces un psicotécnico. Yo no sé cuántos presidentes de Latinoamérica pasan un psicotécnico. No lo sé porque no se los hace, no porque diga que están todos locos, no lo sé. Tengo una pregunta ahí respecto a esto, ¿no? Porque vos decís los CEOs y yo pienso, bueno, pero los CEOs muchas veces de las grandes corpos pueden pasar por psicópatas, ¿no? O sociópatas muchas veces, ¿no? Viendo lo que hacen. ¿Qué es lo que, digamos, el propósito que hay detrás del capitalismo? Sí, yo no tengo algo personal en contra del capitalismo. Para mí es, como vos decís, un proceso humano que llevó a un sistema que nos llevó en muchos aspectos a evolucionar muchísimo, técnicos, en progreso, a hoy. Pero de alguna forma hay como ciertos intereses creados dentro del mismo sistema capitalista, sí, vamos a decirlo, que no estarían permitiendo que avancemos más, porque ese avance requiere o lleva hacia la descentralización, o lleva hacia individuos más conscientes, ¿no? Que ya no pueden ser manipulados o llevados a consumir estúpidamente, digámoslo de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Entonces, me parece que es el mismo sistema que nos llevó a avanzar todo lo que avanzamos hasta ahora, es el que hoy no estaría pudiendo avanzar, y es lo que entiendo necesitaríamos empezar a pensar nuevas formas. Sí, ¿no? La pregunta es cuánto de lo que existe hoy te lo quedás como bueno y cuánto lo descartás. Ahora, con lo que decías vos de un CEO que puede ser un psicópata, puede ser, pero al CEO, cuando lo contratás en una empresa, en el modelo actual, que es equivocado, que es lo que hay que cambiar, sí, le pedís que maximice ganancia. Lo contratás para eso. O lo podés llamar psicópata, no, pero eso es la función. Porque históricamente está el mercado, ¿sí?, que busca maximizar ganancias, y el Estado, que regula al mercado en función del bienestar de todos. Entonces, vos podés llegar a aceptar, que, insisto, para mí es equivocado, que un CEO lo único que intenta es maximizar ganancias, porque especulás de que hay un Estado que lo va a regular. El problema es cuando el Estado no regula. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Es que el propio mercado, que ve que el propio Estado no regula y no hace su función, está dando opciones en pequeños destellos de lo que llaman empresas con propósito. Donde ya el CEO de una compañía de triple impacto dice, mi objetivo no puede ser exclusivamente maximizar ganancias, porque tengo que empezar a cumplir un rol que antes no se le pedía al mercado que lo cumpla. Claro. Y ahí se empieza a desconfigurar todo. O sea, tiene que haber una interacción entre la pata política y la pata económica para que funcione todo, digamos. Y si no, va a haber una lucha entre la pata política y la parte de mercado, porque tiene que dar bienestar. O sea, alguien le tiene que dar bienestar a la comunidad, porque si no, todo el sistema colapsa. Entonces, si el capital ve que la política no gestiona los intereses comunes, va a empezar a ocupar ese espacio. ¿Qué es lo que está pasando? Y no sé tampoco si es bueno. Claro. Digo, a vos te vuelve loco el mundo de las criptos, digamos. Sí. La cripto es súper interesante concepto, pero va contra el Estado-Nación. Porque si la gente confía más en una moneda emitida por el sector privado, el Estado va a carecer de su instrumento principal, que es la capacidad de emitir moneda para regular justamente las inequidades, inigualdades, etc. Vos imaginate, los 7.500 millones de personas, todos compran cripto, todos compran Bitcoin. Significa que el peso no vale nada. Deja de valer. O sea, va a ser hoy un Bitcoin, no sé, $45.000. En pesos por 200. Bueno, imagínate lo que va a valer si todo el mundo confía en Bitcoin. Claro, un poco la lógica que hay detrás de todo lo blockchain es eso, que la misma gente entre por la usabilidad que le da a la cripto en este caso, o la herramienta que venga detrás de la blockchain, porque también se está trabajando, viste, en toma de decisiones, todo lo que son las DAO, Decentralized Autonomous Organization. O sea, yo entiendo que ahí lo blockchain, el primer paso fue ir con las monedas, pero después pasaron con los smart contracts y Ethereum, pasó a la interacción a las organizaciones, y ahora está pasando al nivel de cómo se toman decisiones y asignan recursos. Pero vuelve a lo mismo. El mismo sistema, aunque parezca en la teoría mejor, sí, va a tener usuarios. Y claro, si los usuarios no gestionan sus sombras, vamos a tener lo mismo con otro formato. Hermoso. Sí, o sea, el foco central es el individuo. Yo creo que sí. Porque digo, sí, ya lo estás viendo en el mundo cripto. Hablábamos de Binance, de lo que llaman las ballenas, sí, y hablábamos de lo que pasó en Internet. Internet venía a democratizar la información, y lo que menos hizo es eso, ¿sí? Más gente accede a información. Ahora esa información es la que vos querés consumir o la que se te permite consumir. Y en concreto creo que va a pasar lo mismo. Digo, el poder se resiste cuando se lo querés sacar. Claro. Y se transforma.
Michel Foucault decía todo cambia para que nada cambie. ¿Sí? Y hacía una analogía muy interesante que decía que en realidad la humanidad pensaba que iba mejorando muchas cosas, pero que en realidad la esclavitud se iba como perfeccionando. ¿Sí? Vos decías, no sé, el esclavo, que suena horrible, era un activo del dueño del esclavo. Pero dice, el esclavo, como era un activo, lo cuidabas. Si este mate es tuyo, lo cuidás. Y hasta si tenía un buen vínculo, después lo liberaba porque le tomaba cariño, porque era un activo. Era casi una mascota. O sea, qué horrible, no tenía libertad, obviamente. El feudalismo trabajaba 4 días para el señor feudal y 3 para él. ¿Sí? Supuestamente mejoramos eso y terminamos trabajando 5 días para el mercado y 2 días nos quedamos para nosotros. Y así va a seguir, pero se perfecciona. O sea, sí, en algún punto somos más libres. Y el otro no. Digo, a ver, vuelvo lo mismo. Lo podría dar vuelta a todo esto. Porque Dios es complejo y podría decir, no, bueno, también, pero ahora vivimos más tiempo. Bueno, pero ¿por qué tiene sentido vivir más tiempo cuando hay gente que no lo vive? O sea, sí, vamos a vivir 120 años, buenísimo, pero se va a seguir muriendo gente de nutrición. Digo, ¿cuál es el punto final de la humanidad? Vivir en armonía. ¿Qué significa bienestar? Y para mí estar todos más armónicamente, más conectados con nosotros, con la naturaleza, en definitiva es la paz. Bueno, ese proceso no veo que estamos avanzando mucho. O sea, estamos estancados ahí. Sí, pero estamos estancados con los mismos desafíos de siempre. De hace miles de años. Claro. Te hago una pregunta. Si te tiro sobre la mesa la palabra colapso. Colapso del sistema mundial, colapso de esta civilización. Que aparentemente, sí, un poco de contexto. Si la Tierra entra en un proceso de retroalimentación positiva del calentamiento global, significa de que en menos de 2 años podríamos ver aumentarse 1 o 2 grados la temperatura, lo cual sería una locura. O sea, nadie se lo puede imaginar, ni los científicos que lo están siguiendo el tema se pueden imaginar lo que eso implicaría, pero habría básicamente 5 espacios en la Tierra que podrían ser habitables, ¿no? Sí. O sea, si no cambiamos radicalmente, básicamente, la forma, todo esto que estamos charlando, no lo cambiamos, todo apunta a que vamos hacia ese destino. Estamos yendo hacia ese destino. Y también cuando vos ves los números inerciales, no IPCC, no digo la ONU, que eso tratan de mantener la calma, digamos, pero cuando vas a un poquito más profundo, parece que eso va a pasar en los próximos 30 años. Sí. O sea, no es mucho tiempo. Entonces yo te digo colapso y este escenario. ¿Qué pensás vos, Lux, de esto? Que es real y que sobre todo es un problema de la clase media para arriba. Porque la clase media para abajo ya colapsó. Nosotros nos preocupamos porque tenemos miedo de perder nuestros privilegios, porque esos espacios que van a quedar van a ser de la élite. Entonces es nuestro colapso como gran clase media, que es enorme en el planeta. Pero anda a hablarle a un pibe que vive acá a 40 cuadras en una villa, en un descampado, sobre el colapso. No vas a tener agua, no vas a poder comer, se te va a cagar de la risa. Hablarle de colapso a los 1.100 millones de personas que tienen agua potable. Clarísimo. Sí, digo, pues vos estás diciendo, va a haber lugares que van a ser habitables. Bueno, los que se mantengan en ese juego de la silla, ¿sí? Los que queden sentaditos cuando quede una silla, van a estar en esos espacios. Y todo el resto vamos a vivir el colapso. Lo que pasa es que también, hasta esos que están en esa sillita empiezan a ver que también su sillita también puede colapsar. Claro. Y desde ese lugar se empieza a hablar de sustentabilidad. La sustentabilidad no es un cambio de las bases, no está impulsada por las bases. Está impulsada por la élite. Es mucho más romántico pensar que cuando nos juntamos le exigimos al poder que cambie, lo estamos logrando nosotros, pero ese cambio lo está impulsando sobre todo, o sea, obviamente, el consumo responsable, las bases, aguante las marchas, no digo que esté mal. Uh-huh. Pero digo, la agenda de la sustentabilidad la abrió la élite, no la abrió masivamente la base. Claro, y aún así, por lo menos en mi percepción, está muy lento ese proceso. Y como porque cambiar cuesta. Cambiar cuesta en lo personal. Yo quiero dejar la harina, me cuesta un montón. Claro. Porque es dejar privilegios, es cambiarlo todo. Entonces... volvemos al individuo, volvemos a la importancia de la transformación de cada uno, ¿no? En todo este proceso. Sí, y yo te decía esta tesis, la alienación de los ricos, porque obviamente depende que cada uno de nosotros cambie, pero qué bien que le haría al planeta que cambien los que tienen el poder. Claro. ¿No? Sería más fácil que los que manejan las clavijas entren en un camino espiritual, porque de ahí el proceso sería mucho más rápido.
Claro. Claro, y ese famoso 1% que hoy rige el destino de todo en, Sí. en este mundo. Pero bueno, y vos como individuo, o sea, uno cuando se hace individuo se educa en este sentido espiritual, ¿no? ¿Se hace libre de todo eso? ¿Se puede hacer libre de todo eso? ¿Podemos ir como pensando una transición o sea, que no dependa de que ellos cambien, sino que nosotros, que ya lo estamos viendo que estamos yendo a una situación difícil, podemos ir hacia una nueva forma? Con esto le pongo una palabra. Sí, sí. Transición. Sí, yo soy fanático de la palabra transición. Me parece que es el lugar que nos pone a trabajar juntos y no a pelearnos. Y de hecho es lo que hacemos en todos los proyectos que fundamos. Porque creo que todos sufrimos y la conversación y la empatía hace que el proceso sea más rápido, ¿sí? Yo creo que la resistencia de un sector a otro lo que genera es resistencia de ida y vuelta y termina siendo más lento el proceso, ¿no? Por ahí una charla que podríamos tener con Flavia, aunque también creo que hace falta actores que sean un poco más picantes para que pongan en agenda un montón de temas que los buenos modales no permiten poner. Es muy complejo, o sea, creo que si las bases hacen un cambio espiritual, el sistema actual se va a quedar sin usuarios, con lo cual van a tener que cambiar el sistema, eso está claro. Ahora, creo que ese proceso no encaja con la velocidad que la humanidad necesita para zafar. Interesante. ¿Sí? Entonces creo que esto está buenísimo y creo que hay que ser muy como respetuosos de las vocaciones. O sea, si a alguien le gusta trabajar en el consumo responsable, está buenísimo. Si a alguien le gusta trabajar en políticas públicas, está buenísimo. Si a alguien le interesa tener conversaciones con la élite mundial e intentar charlas de calidad para transformar, está buenísimo. Todo genera impacto, todo suma, digamos. Ahora, creo que convencer a los que más poder tienen de que lo hagan más rápido es de lo más importante. Por eso creo que ahí hay que meterle mucha empatía y cariño y entender por qué actúan como actúan, porque también estoy convencido que sufren. Claro, son seres humanos. Sí. Hay que como apuntar a la humanidad que todos tenemos adentro, ¿no? Si es que todavía le queda, yo en mi queda carrera, ese espacio. en mi carrera tuve la posibilidad de conocer gente con realmente muchísimo dinero y no sé si eran más felices que los que no tienen nada. Los extremos nunca son buenos. Se les va la vida cuidando lo que tienen, que no tiene ningún tipo de valor. Y se van a morir usando la mayoría de su tiempo en cuidar algo que cuando se mueran va a seguir estando más allá de ellos. Entonces digo, tampoco es una ecuación muy lógica. Eso era la tesis que te decía. O sea, ¿qué sentido tiene? Se queda todo en lo material. Se queda ahí en lo que queda acá. Sí, y no son exitosos. Claro, internamente. Y la palabra éxito viene de exit, que es salir. Entonces, si vos sos de clase baja y pasaste a la clase media, pues sos exitoso para tu comunidad. Si pasaste a la clase media y avanzaste un poco más, también sos exitoso. Ahora, si lo tenés todo, ¿cuál es tu éxito? ¿Quedarte empantanado en ese todo? ¿O hacer un proceso espiritual y entender que ese todo no es nada y que por ahí tu propósito es ayudar al que no tiene nada, como algo más circular? Y eso creo que se logra con empatía. Hermoso. Si te digo un horizonte positivo que vos veas para la humanidad, o sea, saquemos todo el patrón de cómo pensamos ahora, además, ¿cómo verías una humanidad futura en un horizonte positivo, un escenario positivo? ¿Cómo nos organizaríamos? ¿Cómo seríamos? Primero más colaborativa, sí, más empática y con mucha mayor conversación y gestión de las sombras que todos tenemos adentro. Hermoso, o sea, si el trabajo siempre vuelve al centro, que es el mismo ser humano, la espiritualidad. Si no entramos en el facilismo que es víctimas y victimarios. Claro, está buenísimo. Clarísimo. Que está buenísimo, digo, porque uno es justamente no gestionar las sombras, ¿no? Claro. No, acá hay malos y después hay buenos. Y si solo los malos cambian, los buenos vamos a estar bien. No, bueno, pero nosotros somos parte de ese proceso. Porque ese proceso, si querés, de los malos o del capitalismo malo, en realidad también nos gusta. Porque nos dio un montón de confort. O sea, los procesos funcionan cuando los usuarios los compran, como cualquier producto. Yo qué sé, a mí no me gusta hoy McDonald's como una empresa que le hace bien al mundo. Pero ¿quién puede negar de la brillantez del tipo que hizo McDonald's? Claro. Porque digo, creció rápido, el producto es bueno, te lo dan en 2 minutos, era accesible en precio. Digo, las cosas, digamos, a menos que sean impuestas, en un mercado, en un espacio de libertad, funcionan porque hay oferta y demanda y usuarios que lo compran. Y nosotros compramos este sistema que criticamos.
Porque yo no conocí ninguna persona muy crítica al sistema que se alejó del sistema. O sea, porque criticar al sistema y después ser parte del sistema y vivir del bienestar del sistema, no sé si es la solución. O sea, por eso digo que hay que procesar mejor la complejidad, y que en ese proceso de la complejidad me parece muy importante como hacer un proceso interior para ver cómo participa de ese sistema y como usuario si aporta, si suma, si resta, cómo se vincula con el otro y qué está haciendo para que el mundo sea mejor. Maravilloso. En un minuto, Lucas, arquitecto de negocios, ¿cómo digamos, en un minuto posta, el impacto tuyo? ¿Por dónde ves que vos estás haciendo impacto con los negocios? Viste, nos ha pasado muchas veces, porque nosotros somos empresa de triple impacto, donde mucha gente que se une a trabajar con nosotros tiene a veces, creo yo, una mirada más naif, y hicimos un trabajo mucho de esto que por ahí compartimos en esta charla, de que lo sientan como algo real de impacto, porque, digamos, hablar con un CEO y moverle 1 centímetro la aguja de pensamiento y que llegue a su casa y que vea a su hijo y que cambie un proceso de una empresa, tiene un impacto enorme. Entonces, nosotros desde BioIA, Green Bonding, que es la consultora, Bioferia, que es el evento, Programa Semillas, que es una financiera social, desde Sushi Vegano, desde Samkia, desde un montón de cosas que hacemos, digamos, llevamos esta conversación a una agenda enorme de un montón de actores que llega a tener reflexiones que uno ni sabe. Detrás de cada palabra que compartamos hay un mundo para debatir, justamente por esa complejidad. Después yo creo que lo más importante es que uno se encuentre consigo mismo y su vocación y su propósito.